Continuamos entonces con el tema 2. Voy ahí dentro del aula virtual y vamos ahora a hablar de los adjectives. Vamos a hablar en una primera parte, en este primer bloque, de la gramática y con alguna práctica, y en un segundo bloque de vocabulario, ¿no? Adjetivos de vocabulario. Bueno, pues Unit 2, Theory and Resources, donde se encuentra la teoría y demás. Y vamos a la segunda entrada, la que dice Grammar Adjectives. Y ahí va. Bueno, la categoría del adjetivo, la categoría gramatical, en inglés es exactamente lo mismo que en castellano, ¿no? Es decir, son una serie de palabras, los adjetivos, que designan, describen, nos transmiten una serie de cualidades, propiedades, etcétera, del sustantivo al que acompaña. Y esto es muy importante. Tanto en castellano como en inglés, el adjetivo nunca va solo. Siempre se refiere a un sustantivo. Es decir, tiene un significado completo como palabra, pero ese significado está ligado, está relacionado, conectado con un nombre, ¿vale? Rojo, pues todos sabemos que hace referencia a un tipo de color y tal, pero cuando yo lo utilizo en el discurso, hablando, en una conversación, ese rojo va asociado a un coche, a una bicicleta, es decir, va asociado a un nombre. Porque como digo, los adjetivos me explican, me hablan de las cualidades, las características, etcétera, de un sustantivo de aquel al que se refiere. Eso quiere decir que en la frase donde hay un adjetivo, de alguna manera estará presente también el sustantivo. Al lado e irán los dos juntos, adjetivo y sustantivo, o dentro de la misma frase, pero en otra parte de la frase, o incluso a veces puede que ese sustantivo, en lugar de aparecer como tal, aparezca representado por un pronombre. Él es francés. Aquí tenemos un adjetivo que es francés, que se refiere a algún tipo de sustantivo. En la frase no hay un sustantivo como tal, sino que hay un pronombre, en este caso él, referido a una persona, que reemplaza ese sustantivo, pero que identifica a la persona a la cual el adjetivo se está refiriendo. ¿Vale? De eso hablo cuando quiero decir que siempre, siempre tiene que ir relacionado o asociado con un nombre. Si en la oración aparece sustantivo y adjetivo juntos, hay un orden concreto en inglés, y es que primero se utiliza, o primero, mejor dicho, se escribe o se pone el adjetivo y después el sustantivo, que es al contrario de lo que ocurre en castellano. En castellano nosotros diríamos, mi madre tiene un coche rojo, lo habitual. Un rojo coche no estaría gramaticalmente mal, pero sería muy extraño para nosotros. En cambio, en inglés no es, como tenéis ahí tachado, ¿veis? My mother has got car red. No, sino que es My mother has got a red car. Cuando adjetivo y sustantivo van juntos, siempre, siempre el adjetivo va adelante. Incluso a veces pueden ser uno o dos adjetivos. El caso es que tampoco nos interesa, incluso de más de dos. Pero en cualquier caso, siempre que sustantivo y adjetivo van juntos, primero el adjetivo y luego el sustantivo al que se refiere. Cuidado con esto, porque como veis, es una regla sencilla de entender, de recordar, pero a la hora de utilizarla, a la hora de emplearla, eh, como muchas veces los ejercicios, estoy hablando sobre todo del contexto en el examen, ¿no? Vamos con los nervios, vamos, y tal, vamos deprisa porque creo que no tengo tiempo, etcétera, etcétera, y puedo meter la pata y poner el adjetivo detrás y el sustantivo delante, ¿vale? Así que fijaos simplemente, fijarse cuando hay algún tipo de ejercicio o cuando vosotros mismos tenéis que escribir una frase y demás, que si utilizáis adjetivo y sustantivo, primero el adjetivo y luego el sustantivo. Otra diferencia con respecto al castellano es que, bueno, o sea, que en castellano el adjetivo se denomina como palabra variable, es decir, que tiene género, tiene número, etcétera. En inglés, género no hay, no existe en la lengua, pero resulta que el adjetivo en inglés es invariable, tiene la misma forma, tanto si el sustantivo con el que va, al que se refiere, es singular o plural. No cambia. Es decir, no hay que ponerle, siguiendo las reglas que vimos en el bloque anterior, no hay que ponerle una S o S. No cambia, es una forma invariable. Yo puedo decir, The big book is about history. El libro grande, el gran libro, va de historia, y ese es singular. Pero también puedo decir, The big books are from school. Los grandes libros, los libros grandes son de la escuela.
Y book y books sí que ha cambiado, porque book es singular, books es plural. En cambio, el adjetivo que le acompaña, la forma del adjetivo, es exactamente la misma. Veis, porque son invariables. No cambian de singular a plural. No hay que añadirle nada. ¿Vale? Estas son las dos características, digamos, que más se diferencian, bueno, que son como veis diferentes a cómo utilizamos el adjetivo en castellano. ¿Vale? Y a las que por lo tanto hay que prestar más atención. Bueno, luego simplemente una referencia a lo que acababa de decir antes al principio, presentando, introduciendo el adjetivo, que hay veces que no va directamente pegado al nombre, sino que ese sustantivo al que se refiere va dentro de la misma frase, en otra parte. Es habitual que esto ocurra también con frases con el verbo to be. John is Spanish. Those trees are high. Whatever. ¿Vale? Y por último, antes de hacer alguna que otra práctica, tenemos modifiers, modificadores. Mira, el inglés, también el español, aunque quizá no de forma tan intensa como el inglés, pero el inglés dispone de toda una serie de partículas, expresiones, etcétera, que hacen que el significado que una palabra transmita sea más intenso, mayor, tenga un grado por encima, digamos. En el caso de los adjetivos, delante de ese adjetivo, yo puedo colocar very o really, que aunque veis que tienen traducciones distintas, en realidad significa los dos lo mismo. Muy. Pues si yo coloco ese very o ese really delante de un adjetivo, lo que está haciendo es intensificar, darle más fuerza, subir como un grado el significado de ese adjetivo. Julia is a very tall girl. O sea, no es que Julia sea alta, no, no, sino que vamos a darle más fuerza, más intensidad, es que es muy alta, is very tall, she is 180 meters tall. Esa es la función de estos modificadores, the very o the really. Are your brothers really strong? Tus hermanos son fuertes, son muy fuertes. O sea, no solo que sean strong, sino que son muy strong, really strong. ¿Vale? Y un tercer y último, que es quite, que significa bastante, ¿no? Que gradúa esta modificación, gradúa, perdón, esta intensidad también. The movie is quite long, but it isn't boring. La película es bastante larga, pero no es aburrida. ¿Vale? Por lo tanto, very, really, quite es una pequeña representación de los modificadores, de los modifiers que se colocan delante de un adjetivo y que gradúan, como digo, regulan, hacen que expresen eh, una intensidad diferente el significado del acto. ¿Vale? Y poco más en cuanto a lo que son las reglas, el trabajo con los adjetivos desde el punto de vista de la gramática. Así que vamos a hacer, tenemos aquí dos enlaces con ejercicios y vamos a hacerlo, ¿vale? En casa podéis hacerlo si queréis directamente en el ordenador, aquí podéis hacer en el ordenador o en papel, como queráis, ¿vale? Pincho en el primero y en el primero me dice mm, que yo tengo que elegir la opción correcta, yo hago despliego, ¿vale? Y de esas dos opciones que me salen, yo tengo que elegir la correcta, teniendo en cuenta el orden correcto del adjetivo y que sea una palabra invariable. ¿Vale? Ok, bueno, ya digo, en casa lo podéis hacer si queréis directamente o lo que vamos a hacer aquí es, vamos a ir desplegando cada una de las opciones para que no sé, que está aquí en clase presencial, tal, pueda escribirlo, pueda hacerlo y luego ya una vez que ya estén todas las frases completas, lo corregimos y en el caso de que sea necesario, pues porque es la opción correcta, ¿vale? Bueno, vamos con la primera de have pues una de esas dos tiene que ser la correcta. Ok, el siguiente, vamos con el siguiente, es una pregunta. Do you like number four?
Number five. Bueno, aparece el sustantivo lighter. Lighter es un encendedor. Lighter, lighter. Ok. Y la última. Javi, tú este ejercicio, por ejemplo, en el examen, ¿cómo no lo Sí. cómo no lo puedes preguntar? ¿Nos das dos opciones y que elijamos Es, una? ajá, Sí. ahí está. Tú lo has Vale, dicho. Yo lo que haría sería las dos opciones y de repente te digo, porque, mira, esto se puede, ya que ha salido, menos mal que Javier planteado la cuestión y así ya lo puedo decir, porque si no se me hubiera olvidado. En el examen, normalmente esto se pregunta de dos maneras. Uno, parecido a esta, es decir, yo te doy una serie de frases. Bueno, no, alguna más hay, pero bueno. Yo te doy una frase, te doy dos opciones, tú eliges la correcta, ¿vale? vale, Simplemente la marcas y ya. Puede ser como el que vamos a hacer a continuación, que es de ordenar una frase, y dentro de esa frase siempre hay un adjetivo. Coloca vale, en la manera correcta. Y hay una tercera opción, que esta hace tiempo, hace un tiempo que la he utilizado alguna vez que otra, que creo que hace ya tiempo que no, que es que yo te doy una frase, te pongo, te subrayo, te pongo, digamos, en negrita, te destaco el adjetivo y demás, y te digo, corrige los errores en las diferentes frases. Y a lo mejor en una frase el error es la posición y tú tienes que ponerlo bien, o en otra frase el error es que el adjetivo aparece con plural y no es plural. De vale, una de esas formas es como se va a preguntar, sí. vale, perfecto. Ok. Bueno, pues lo vemos. Shall we check it? Ok. Realizar el aula virtual, pues claro, en Camden ya se puede, podéis hacerlo cuantas veces queráis si queréis practicar. They have a beautiful house. Adjective before noun. El adjetivo delante del sustantivo. ¿Vale? They're good actors. No tienen plural. ¿Vale? Un adjetivo no va a tener nunca una S del plural, porque de uno tiene plural. You like Chinese food. Chinese, que es un adjetivo de nacionalidad, que como veis, y aprovecho que aparece para recordarlo, se escriben siempre con la primera letra mayúscula, son adjetivos. Las nacionalidades siempre son adjetivos, ¿vale? Por lo tanto, tienen que ir delante del sustantivo. Chinese food. We are professional footballers, no professionals. Forma invariable. I've got a new letter. Adjective before noun. El adjetivo delante del nombre. Y por último, por este ejercicio, that's a fantastic car. Adjetivo delante del nombre. ¿Vale? Ya digo, Vale, a ver, normalmente en este tipo de ejercicios no soléis tener problemas. Que se presente de la manera que se presente, más o menos lo tenéis claro, lo de que no es plural. La historia, lo más difícil es si tenéis que escribir una frase o un pequeño texto y tenéis que utilizar adjetivos. Ahí se suele haber, digamos, porque realmente es un ejercicio mucho más complejo, y ahí a veces sí suele haber errores de poner el adjetivo detrás del sustantivo. Es decir, que llegado el caso, ahí es donde habría que poner más atención. Pero sí es verdad que los ejercicios, ¿no? Que tengáis en el examen o los ejercicios que haya que entregar del aula virtual, normalmente no suele ser algo muy, muy complicado. Vale, y vamos con el otro, que como anunciaba antes, se trata de un ejercicio de put the words in the correct order, ¿no? El ejercicio de corregir las frases. Son en total, si me caen todas, cinco, seis, no, bueno, muestramos cuatro y luego seguimos. Pues nada, ordenar recomendaciones, identifica el sujeto, identifica el verbo, qué tipo de frase es y luego ya sigues el orden, ¿no? Teniendo en cuenta que hay adjetivos. Eh, si es afirmativa y negativa, es sujeto, verbo, complemento, el orden. Si es pregunta, pues ya sabéis que tiene primero el verbo to be, un sujeto, y luego el resto ya de información. ¿Vale? Bien, pues vamos a ello y ahora ya también lo vemos.
no, hasta el 6, ¿no? En la última el ejercicio. Sí. ¿Ya lo tenemos en casa también? Sí. Ok, por aquí Iris también. Pues venga, vamos a ir viéndolo. Ok, el primero, ¿cómo quedaría? Pues sería this. Bueno, aquí puede haber diferente, pero bueno. This uy, food. Pues no era. Aunque puede haber otra posibilidad. This is typical French food, ¿no? Aunque no lo admite el programa, pero también de repente, por si lo veis probado vosotros, de this food is typical French, pudiera ser. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo que dice ahí. This is typical French food, ¿veis? Sujeto, verbo, complementos y ya en el complemento donde están los adjetivos delante del sustantivo, ¿no? Siguiente, they have a pretty garden. Ellos tienen un jardín muy bonito, ¿no? O bonito. They have a pretty garden. Igual sujeto, verbo complemento. Estamos hablando en este caso de oraciones afirmativas. Y adjetivo delante, pretty. Esta que, bueno, pues bien hecha, ¿no? I work with nice people. Trabajo con gente simpática, agradable, amable, ¿vale? I work with nice people. El siguiente me diría, he's a Brazilian footballer. Adjetivo delante del sustantivo. Bueno, en el terreno lo he dicho, pero como veis, nice es una sola forma, aunque people sea plural. Eso es lo que venimos diciendo de que los adjetivos no tienen plural. For, he's a Brazilian footballer. Y las dos últimas son preguntas, ¿no? La primera con el verbo to be, is that a good pizza? ¿Es esa una buena pizza? ¿Ok? Y el siguiente es ya de un tiempo que veremos, pues, una vez que ya pase el trimestre, que será el present simple. Entonces, pues, de repente aquí a lo mejor, pues, puede que hayáis tenido, si no recordamos bien, algún problemilla con el orden, pero sería, do you have a big flat? ¿Tienes un apartamento, un piso grande? Do you have a big flat? ¿Vale? ¿Ok? Vale. Ya digo, en general, sumando lo del singular y plural de la vez pasada y esto de los adjetivos y demás, esta unidad 2 pues no tiene tampoco mucho más misterio, ¿no? Por ejemplo, que en la 3 que vamos a hablar, como digo, del presente simple, donde tendremos que dedicar un poquito más de tiempo y de práctica. Perfecto. Bueno, pues dentro, volviendo al aula virtual, antes de pasar al vocabulario, para más práctica tenéis en la última sección de la unidad, la de Extra Practice Refuerzo, la que está al final, la que tiene el banner marrón, pues ahí tenéis, ¿veis? Más ejercicio de singular y plural, más ejercicio de los adjetivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Y en aquí hay alguna también en inglés obligatoria, ¿no? Creo. Sí, en este caso, todos los ejercicios que aparezcan, en este caso son tres, son Sí. obligatorios en inglés. En inglés sí Ah, que, vale. sí que tenéis, a diferencia de lengua, sí que todos los que aparezcan son obligatorios. Vale, Hasta perfecto. el tema 3 serán 3, 4 y a partir del tema 4 ya serán solo dos en cada.
en cada unidad, ¿vale? Pero por ahora sí vamos a tener esa variedad. Vale. Ok, vale, pues cerramos por aquí.